Buenos días, estudiantes de grado 11. Aquí su profesor Henry, agradecido con la vida por esta oportunidad de poder seguirnos acompañando desde lo virtual. En esta ocasión, quiero compartirles un poco pequeñas reflexiones desde el área del aire que creo que son muy pertinentes y ayudan e iluminan los temas que ustedes van a ir desarrollando a lo largo del periodo en las otras áreas del pensamiento social, como son desde el área de ciencias políticas, un poco el tema de los movimientos emergentes, resistencia, ¿sí? Desde el área de ética, un poco también el tema de conciencia ética, de sociedad, de identidad, ¿no? De reivindicación de derechos, y desde el área de filosofía, un poco el tema del estructuralismo y el análisis y alcances en su actualidad. Entonces, más o menos, creo que intentaré como iluminar un poco desde el área del aire estos elementos, ¿no? Y quisiera hacerlo desde el aporte que nos da la teología, sobre todo la teología de la liberación y la visión ecológica que la Iglesia Católica está presentando en los últimos tiempos, ¿no? Hay ese desdoblamiento de un mismo paradigma, ¿no? Ya vamos a entender el porqué. Para la teología de la liberación, no se entiende el problema ecológico mundial del problema de la pobreza mundial, ¿no? Hay algo que está en común entre los dos. De hecho, el mismo sistema económico, como nos podemos dar cuenta desde los debates sociales que se están dando a nivel mundial, genera pobreza, ¿no? Y a su vez la pobreza alimenta, ¿no? Un mundo injusto donde se busca consumir, donde se busca explotar y donde se busca destruir de alguna forma también el medio ambiente, ¿no? No es porque los pobres estén promoviendo ello, ¿no? Sino porque son esclavos de un sistema de los que los ha hecho, ¿no? Ser pobres los ha empobrecido y los ha llevado culturalmente, ¿no? A querer también vivir de esas expectativas que vive la gente que tiene más posibilidades, creyendo que la felicidad está en el consumo, en el tener, etcétera, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? La agresión, como dice ahí, a la tierra también destruye el equilibrio del planeta y destruye, ¿no? Eh, el tejido social, ¿no? Ambos problemas van muy de la mano para la teología de la liberación, ¿no? Eh, Actualmente, desde esa misma lógica, entendemos que quizás el ser más amenazado hoy es la misma creación, ¿no? Y el pobre, ¿no? Miren que pareciera, ¿no?, que desde un sistema neoliberal y capitalista extremo, la naturaleza es mirada desde esa mirada del self-serving, ¿no? O sea, como que está estoy para autoservirme, de eso soy dueño de toda la naturaleza, ¿no? Miren que la misma pandemia nos ha enseñado que todo tiene su límite, ¿no? Querer consumir todo, querer comer de todo, querer acabar con toda la naturaleza, en el fondo, es acabar con nosotros mismos, ¿no? Porque llegamos a unos límites que no estamos preparados y terminamos enfermándonos. La naturaleza nos recuerda que somos un planeta limitado y que no podemos pretender tener un sistema ilimitado de consumo en un planeta limitado, ¿no? Tenemos que pasar de ser, metafóricamente, del diablo en la tierra a ángel de la guarda, recuperando esa visión ecológica que presenta el Génesis de sentirnos realmente responsables y co-creadores de la vida, ¿no? Junto con esa misión divina, ¿no? De la divinidad, de entender que estamos aquí con un proyecto humanizador, un proyecto liberador, y no vinimos solamente a estar de paso y a vivir como si no nos importara el planeta y el futuro que le vamos a dejar a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces es importante revisar hasta qué punto las estructuras económicas y los movimientos que siempre se han mantenido lo que generan es exclusión, ¿no? Hay una metáfora que quisiera compartirles que aparece allí, que dice: los astronautas nos enseñaron a ver la Tierra como una nave espacial cuando los astronautas salieron. Esto es una metáfora de Leonardo Boff, ¿no? Que flota azul en el espacio sideral, cargando con el destino común de todos los seres. Sucede que en esta nave Tierra, un quinto de la población viaja en la parte asignada a los pasajeros. Estos consumen el 80% de las reservas disponibles para el viaje. Los otros 4, más o menos 5%, viajan. La otra cuarta, quinta parte viaja en el compartimento de carga. Pasan frío, hambre y todo tipo de privaciones. Lentamente toman conciencia del carácter injusto de la distribución de los bienes y servicios. Planean rebeliones o morimos pasivamente de inanición
o antes realizamos transformaciones benéficas para todos, dicen. El argumento no es difícil. O nos salvamos todos dentro de un sistema de convivencia solidario y participativo con y en la nave Tierra, o por la indignación podremos explosionar la nave y precipitarnos todos al abismo. Esta conciencia está aumentando cada vez más. Entonces, como les decía, ¿no? La era espacial ha hecho entender que viajamos, ¿no? De alguna forma en esta gran nave que se llama planeta Tierra y que tenemos que respetar. Y si lo pusiésemos en orden en estas lógicas de metáfora, solamente una pequeña parte está gozando de la gran cantidad de recursos. El resto, de alguna forma, está cada vez más empobrecido y planean, como dice ahí, rebeliones o maneras eh, violentas de querer de alguna forma volver a restablecer el orden, que quizás no es el camino, pero es una forma válida, ¿no? Porque precisamente si los otros que están muy cómodos no hacen nada, los mayores interesados en que cambie la situación son las personas más empobrecidas, ¿no? Entonces estamos llamados, como dice ahí, ¿no? A buscar salvarnos todos dentro de un sistema distinto, porque si el sistema económico y los sistemas tradicionales lo que han hecho es producir desigualdad, tiene que haber un sistema distinto, ¿no? De convivencia solidario. Por eso se propone, sobre todo desde la espiritualidad, desde las espiritualidades buscadas hoy, rescatar las miradas precoloniales, ¿no? Unas miradas indígenas, unas miradas ancestrales que nos ayuden a respetar y a entender que toda la creación es una entidad viva, ¿sí? Donde todos gozamos de la misma dignidad y derechos. Es tan necesario y tan importante el animal, la planta, como el ser humano, ¿no? Y es difícil entender una ética de esa manera, ¿no? Ojalá que podamos crecer en esa conciencia y en esa mirada sociocósmica y de poder darle un nuevo papel a la naturaleza de respeto y de igualdad en los derechos, ¿no? Que podamos entender que el pájaro, el perro, el que tienen la misma dignidad y estamos llamados a cuidarlos, porque ellos no pueden cuidarse, ellos no pueden alzar la voz, ellos no pueden protestar. Entonces, por ahí un poco está el camino de la sostenibilidad del planeta actual y son gritos fuertes que hacen hoy las espiritualidades ancestrales a los jóvenes de hoy. Muchísimas gracias. Buenas. Teniendo en cuenta que el tema que nos convoca es el de la resistencia civil, el de la desobediencia civil, y por parte de la clase ética el tema que nos convoca es el de la identidad de género, el de la libertad sexual, el de la sexualidad responsable y demás, vamos a citar un ejemplo concreto de resistencia civil desarrollada por un colectivo que reivindica la libertad de género y la libertad sexual, la sexualidad responsable y demás. Esta experiencia de resistencia civil se desarrolla en la costa pacífica colombiana, principalmente o puntualmente en la ciudad de Buenaventura. Allí se crea el colectivo que lleva por nombre Corporación Social Pacífico Diverso. El colectivo Corporación Social Pacífico Diverso es un colectivo que se crea, como lo venía mencionando en un primer momento, para reivindicar los derechos de la comunidad LGBTI en este territorio. Un territorio que está marcado por una cultura machista, de exclusión, inclusive de agresión física a los miembros de la comunidad LGBTI. Entonces, el primer objetivo que ellos tienen es ese, pero también considera que no se pueden quedar solamente con ese campo de batalla, que es un campo de batalla arduo y que implica mucha lucha, mucho esfuerzo, mucho compromiso, sino que también hay un escenario que enmarca esta lucha, que es la ciudad de Buenaventura, una ciudad que tiene unas problemáticas sociales y económicas de las cuales vamos a hacer referencia más adelante. Eso para contextualizar un poco. Uno de los líderes de dicho movimiento es New World Segura. Él nos dice en esta frase que es muy diciente y muy concreta y que ejemplifica muy bien cuál es la labor de este colectivo. Ser afrodescendiente y miembro de la comunidad LGBTI implica una lucha de dos frentes. Por una parte, reivindicar los derechos de la comunidad LGBTI, como venía diciendo, una sociedad expuesta a la violencia, a la exclusión, al desempleo, pero también enfrentar un contexto violento, un contexto con una serie de problemáticas sociales, económicas, políticas bastante complejas. Entonces, para entender más acerca del contexto en el cual se desenvuelve este colectivo, es necesario hacer una pequeña contextualización de esta ciudad que estamos viendo en pantalla, que es la ciudad de Buenaventura, una ciudad portuaria.
Al ser ciudad portuaria, muchos diríamos, no, es una ciudad pues supremamente próspera, porque un puerto pues es una fuente de ingresos para cualquier ciudad. Pero como pasa en Colombia, con más frecuencia de lo que debería o de lo que quisiéramos, resulta que es una ciudad extremadamente pobre y las estadísticas así lo reflejan. Entonces vamos a leer algunas estadísticas sobre el tema. Se dice que solo el 10% tiene estabilidad como empleado en esta ciudad, que solamente el 10% es dueño de su negocio. Un negocio, pues legalmente constituido, solamente el 10% tiene un negocio. Solo el 10% aventura un emprendimiento, es decir, que solamente el 10% aventura crear un negocio no formalmente establecido. Entonces podríamos decir que este 10% se desempeña como vendedor informal, lo cual genera una estabilidad económica en muchos casos también. Y la cifra más dramática, se dice que el 70% restante vive en la pobreza. Es decir, que es una ciudad donde la mayor parte de la población es pobre y vive en unas condiciones de miseria, inclusive absolutas, sin ningún medio para una subsistencia ahí. Este es el escenario concreto en el cual el colectivo comienza a hacer su gestión. Ellos comienzan a pensarse la necesidad de reivindicar por una parte una lucha que deje en evidencia todas esas problemáticas que tiene, pero también una lucha que permita a la comunidad LGBTI agruparse, sentirse identificada y hacer respetar sus derechos y buscar en medio de lo posible, a pesar de las condiciones tan adversas, espacios donde se permitan desarrollar sus capacidades laborales, sus capacidades intelectuales, culturales y demás. Es así como el colectivo crea unos espacios. Aquí vemos una foto de un espacio educativo de formación cultural, que permita a los miembros intercambiar experiencias, intercambiar enseñanzas, conocimientos, propuestas políticas, culturales, sociales, inclusive emprendimientos económicos que permitan solventar las dificultades por las cuales atraviesan los integrantes de la comunidad LGBTI en este territorio específicamente. Entonces, algunas de las acciones concretas, que son acciones de resistencia civil porque resisten un contexto complejo, porque son acciones que les permiten a ellos agruparse, sostenerse entre sí y proteger su vida inclusive, son las siguientes. Estos espacios, primero, la primera acción concreta, una de las más importantes, es abrir espacios para resignificar el territorio, que es lo que estamos viendo acá. Estos espacios donde se resignifica el territorio permite entender el territorio de otra forma, permite entender a los miembros de la comunidad LGBTI que no están solos y que es posible pensarse propuestas sociales y políticas. La segundo gran espacio, la segunda gran propuesta que tienen es mejorar las condiciones estructurales, generar mayor educación, mayor inclusión y unas leyes más incluyentes. Un sistema de salud, por ejemplo, más incluyente que no discrimine a la comunidad LGBTI por su condición o por su identidad de género. También se ha realizado unión de los colectivos LGBTI en medio del virus del COVID-19. Esto es un elemento muy clave porque el COVID-19, a pesar de que fue un elemento desintegrador en muchos aspectos y en muchos contextos, aquí sirvió para que estos colectivos se integren un poco más y para que reconozcan las problemáticas de su sociedad. Teniendo en cuenta todo este contexto, es importante tener en cuenta que estos espacios de formación política que ellos desarrollan son de vital importancia para la consolidación y ejemplifican un ejemplo de resistencia civil. Resistencia civil pacífica porque básicamente no se están alzando en armas, no están haciendo ninguna acción colectiva que ponga en riesgo la vida de las demás personas, simplemente están haciendo que se les respete su identidad. Esto puede parecer sencillo para las personas que no estamos inmersas en el contexto, pero para una persona que asume una identidad sexual, por ejemplo, diferente a la que biológicamente debería asumir según la heteronormatividad, implica un riesgo para su propia vida. Entonces, reivindicarse, poder asumirse como tal en medio de un contexto tan homofóbico y tan violento es un ejemplo claro de resistencia civil.